A continuación, el nuevo universo. Y al finalizar, los artistas por sí mismos. El siglo XX inició con una fe quizás irrepetible en el progreso. Los ferrocarriles se volvieron más poderosos y eficientes, en parte gracias a los avances de la termodinámica, que había nacido a principios del siglo anterior para entender su funcionamiento. Eran los símbolos del progreso por excelencia y se les podía encontrar en cualquier rincón del mundo. Los frutos tecnológicos del electromagnetismo se podían ver por todas partes. La electricidad era común en las capitales del mundo civilizado y la Ciudad de México no podía ser la excepción. Compitiendo los espacios con las mulas y los novedosos automóviles, los tranvías eléctricos recorrían sus calles, aunque bajo una prohibición expresa de don Porfirio. Podían jalar todo menos carros fúnebres. La electricidad parecía útil, pero era todavía demasiado misteriosa. Conquistada la Tierra, el aire se convirtió en la nueva obsesión de los ingenieros y como las leyes de la física demostraban que era posible volar, se hacían los primeros intentos. De alguna manera los físicos compartían el optimismo de estos ingenieros. No podían explicar todavía los extraños descubrimientos de finales del siglo XIX. No sabían qué eran los rayos X, por qué ocurría la radioactividad, ni cómo acomodar a los electrones dentro de los átomos. Pero tenían la confianza de que bastaría aplicar de manera inteligente las leyes fundamentales de la física para desaparecer los problemas que causaban estos emisarios del mundo microscópico. Nadie se imaginaba que sería necesario una revolución en la física, y mucho menos este señor, que exactamente en 1900 fue sin proponérselo el que la inició. Max Planck era un ortodoxo físico de la Universidad de Berlín, que llevaba años tratando de entender el tipo de luz emitida por los objetos calientes. A todos nos resulta familiar el resplandor proveniente de la lava o el metal fundido. Pero lo que poca gente sabe es que en realidad todos los objetos emiten por sí mismos luz, es decir, ondas electromagnéticas, aunque usualmente no del tipo que detectan nuestros ojos. Por ejemplo, las personas y otros objetos a nuestro alrededor emiten luz infrarroja. El rango de frecuencias emitido depende de la temperatura del objeto. En la flama de un cerillo, por ejemplo, podemos ver que las partes más calientes producen sobre todo luz azul y las menos calientes producen principalmente luz roja, que corresponde a una frecuencia más baja. Esta relación entre el color y la temperatura se aprovecha en las fundidoras, en donde la temperatura de los hornos se calcula a partir del color predominante de la luz que emiten. Si nosotros pudiéramos en la casa el horno de nuestra estufa sellarlo completamente, ¿sí? Con paredes totalmente oscuras, sellarlo completamente y sacarle todo el aire, y lo prendiéramos, el horno de todas maneras, se llenaría el interior del horno de radiación electromagnética, la misma que nos viene de la luz, la misma que todos nosotros estamos emitiendo, que es infrarroja. ¿Sí? Ese calorcito que sentimos es radiación electromagnética. Entonces el interior de un horno se llenaría, aún en ausencia de aire, se llenaría de esa radiación electromagnética. Si nos esperamos un buen rato y ponemos el horno a 150 grados centígrados, por decirlo, la radiación adentro del horno
también estaría a 150 grados centígrados. Decimos que se equilibraría. Ese problema lo conocieron en el siglo XIX y un científico alemán, Kirchhoff, encontró que había ciertas propiedades de que no importaba de qué fueran las paredes del horno, lo que estuviera dentro de la radiación iba a ser la misma para todos los hornos. Entonces dijo, bueno, vamos a entender ese problema. Y fue uno de los problemas que debido a las herramientas que tenían era interesante y estudiaba a la gente. A finales del siglo XIX se hicieron mediciones precisas de la intensidad de la luz que los hornos emiten a distintas frecuencias. Pero cuando los físicos intentaron explicar los resultados usando las leyes conocidas hasta entonces, llegaron a una conclusión absurda. Según la física clásica, cualquier objeto caliente debería emitir más luz roja que infrarroja, más luz azul que roja, y así sucesivamente, aumentando sin límites para la luz de frecuencias más y más altas. Esto supondría, por ejemplo, que la energía que irradia un horno de cocina sería infinita, aun si estuviera apagado. Max Planck tomó este problema a los finales del siglo XIX y le presentaron los experimentos y la teoría nomás nunca coincidía con lo que se obtenía. Hasta que Planck, en su desesperación, dice él, hizo una hipótesis sobre cómo tratar de entender la radiación que estaba allá adentro. Hizo una hipótesis muy extraña desde un punto de vista antiguo, y es que la radiación solamente se puede absorber por la materia y la materia solamente la puede emitir en pedacitos o cuantos, de ahí viene el nombre de la mecánica cuántica, en cuantos. Es decir, no puede emitir ni absorber medio cuanto, o absorbe un cuanto completo o emite un cuanto completo. Y eso es algo que choca con nosotros. Porque si yo puedo empujar algo con una cierta fuerza, yo siempre creo que lo puedo empujar con un poquitito más o un poquitito menos. Es como si me dijeran, no, tú solamente puedes empujar con pedacitos de fuerza. Y uno dice, no, ¿por qué? Yo siempre puedo hacerle como yo quiera. Bueno, pues resultó que con esa hipótesis, absurda para el momento, los resultados experimentales y su teoría tuvieron una coincidencia maravillosa. Y entonces, ese problemita que era un problema de un horno, se convirtió en el nacimiento de la mecánica cuántica por la hipótesis que Planck se vio forzado a hacer en ese momento. Para un científico entrenado en la física clásica, proponer que existe una cantidad mínima de energía que no se puede dividir más era algo tan extraño como si la naturaleza nos obligara a beber agua solo en vasos enteros, y el tamaño del vaso para una persona dependiera del largo de sus pestañas. Parecía un truco vulgar el proponer eso, cuando que todo el mundo sabía, entre comillas, que la energía y cualquier otra cantidad física podía existir en cantidades arbitrarias. Se trata, por ejemplo, en realidad, de pensar, por ejemplo, en arena muy fina. Si nosotros la observamos, esta arena muy fina, pensamos que prácticamente es continuo, que será que hay un límite para esa arena, y efectivamente si la vemos con un microscopio vamos a ver que está formada de pequeños cúmulos o grumos, y esa es la cantidad mínima, vamos a decir, ¿no? De la misma manera se encontró que la energía en un sistema confinado, en un átomo, en un núcleo, en una molécula, también solo puede existir de manera discreta, en pequeños paquetes o cuantos de energía. Y esto fue muy revolucionario y muy difícil de asumir por la comunidad científica, por no decir por la comunidad global en ese momento. El hijo mayor de Planck reporta que una vez paseando en un jardín con su padre, Planck le dijo que había dado un paso que significaba la ruptura con la física clásica. Y es muy interesante, porque Planck era una persona muy conservadora. Entonces, la idea de romper con la física clásica, que había sido la física de toda su vida, no le agradaba, pero lo necesitó hacer y era una gente muy honesta y lo hizo. Para diciembre, en la Academia de Ciencias de Berlín, Planck fue y dio su explicación. Me imagino que llamó bastante la atención, pero sonaba muy raro. Muy raro eso de decir que la energía no puede variar de modo continuo, sino a brinquitos. Esto lo presentó
hacia mediados de diciembre, creo que fue el día 18 de diciembre. Después de eso me imagino que se fue de vacaciones a subirse a algún cerro, porque además era alpinista. Planck tenía la certeza de que tarde o temprano alguien aplicaría de manera inteligente las leyes de la física y cambiaría para siempre los cuantos por algo mejor. No contaba con que pocos años después recibiría como editor de la revista alemana Annalen der Physik un artículo que proponía exactamente lo contrario: aplicar de manera inteligente la idea de los cuantos y cambiar para siempre las leyes de la física. El trabajo estaba firmado por un físico desconocido, un tal Albert Einstein. En los primeros años del siglo XX, Albert Einstein vivía con su esposa y su hijo recién nacido en esta casa del barrio antiguo de Berna, en Suiza. Al llegar 1905 tenía 26 años y aunque había estudiado física, solo había podido conseguir un trabajo en una oficina de patentes. En sus ratos libres recorría con sus amigos las calles de Berna, discutiendo los problemas de física que más le interesaban y refinando las ideas que cristalizó en 4 importantes artículos que publicó durante 1905 y que hoy consideramos como una especie de acta de nacimiento de la física moderna. Contra lo que pudiera pensarse, los artículos de Einstein no están basados en matemáticas sofisticadas, sino más bien, para usar sus propias palabras, en el desprecio a la colección de prejuicios que llamamos sentido común. Yo diría que las creaciones de Einstein permanecen como uno de los momentos cumbres de la creación de la mente humana. Yo compararía eso con cualquiera de los grandes nombres del pasado, Platón, Aristóteles, los mejores filósofos, los Leonardo da Vinci, porque esos trabajos son equivalentes a una gran creación intelectual. En marzo, Einstein envió a la revista Annalen der Physik su primer artículo del año, que según le dijo por carta a un amigo, era el más revolucionario de los 4. En él, mostró que el extraño resultado de Planck constituye apenas uno de varios argumentos que apuntan hacia una misma conclusión. Contrario a lo que la física clásica suponía, la luz está hecha de partículas, que Einstein llamó cuantos de luz y hoy conocemos como fotones. Era muy radical porque precisamente el gran avance de la física del siglo XIX fue asegurarse que la luz era un fenómeno ondulatorio. De hecho, la discusión surgió desde la época de Newton. Newton y Huygens, el gran físico holandés, llegaron a conclusiones opuestas respecto a la luz. Newton hablaba de partículas, admitiendo que podían haber sido ondas, pero apoyó la idea de partículas, y Huygens, que era menos famoso y menos poderoso que Newton, dijo que eran ondas. Y desde entonces se entabló la discusión, y en el siglo XIX se cerró la discusión para siempre. Eran ondas. Y bueno, pues unos pocos años después resulta que vuelve a comportarse como partículas. Einstein se dio cuenta que las fórmulas matemáticas que le aparecían para los cálculos que él hacía eran como si la radiación, en vez de estar hecha de ondas, estuviera hecha de partículas, que ahora llamamos fotones. Entonces él dijo, las fórmulas tienen la misma estructura, tienen la misma fórmula como si fueran partículas. Entonces él dijo, ¿por qué no? Tienen que ser partículas también. Atrevido, tenía 25 años y llegó a las mismas conclusiones de Planck. A diferencia del profesor de la Universidad de Berlín, Einstein sí creía que sus cuantos de luz tenían una existencia real. La energía de un fotón depende de su frecuencia, es decir, de su color. Y la cantidad mínima de energía que Planck encontró es simplemente un reflejo de que las paredes del horno pueden emitir uno o más fotones, pero nunca un cachito de fotón. Planck considera que lo que está diciendo es una descripción de lo que se observa, no necesariamente lo que es. Entonces él habla de las cosas suceden como si
la energía brincara por saltos. Einstein lo ve totalmente al revés. Einstein, en este ejemplo y otros que logra considerar simultáneamente, muestra que en efecto esa propiedad, lo discreto, los saltos discretos, es general para la interacción entre la materia y el campo de radiación, o sea, la luz, pues, y que consecuentemente es necesario introducir una interpretación que sea capaz de explicar todos esos fenómenos, y la forma que él entiende que se puede hacer, la forma más simple que él entiende que esto se puede hacer, es pensando que es la propia luz la que porta esa característica discreta, esa luz está cuantizada. La luz nos es dada en forma de paquetes elementales de energía, y cada paquete tiene su energía característica, etc. Entonces la materia absorbe esos paquetes, entonces la cosa va discreta. Como cuando compra canicas, compra 15, 20, 37 canicas, pero no puede comprar medias canicas. Es un poquito de eso, usted puede intercambiar solo canicas completas. Hay algo de eso aquí. Con los fotones, Einstein pudo explicar muchas cosas que hasta ese momento no se entendían, como la fluorescencia y la manera en que algunos materiales liberan electrones cuando reciben luz. Este fenómeno, descubierto casi 20 años antes del artículo de Einstein, se conoce como efecto fotoeléctrico y comenzó a explotarse comercialmente en los años 30, cuando los elevadores empezaron a utilizar celdas fotoeléctricas para evitar que sus puertas se cierren a destiempo. Los elevadoristas desempleados, sin embargo, no fueron los primeros que tuvieron alguna razón para despreciar el artículo de Einstein. Después de 100 años de experimentos que demostraban que la luz era una onda, los físicos de principios del siglo XX no pudieron sentir otra cosa que disgusto ante la insólita propuesta de Einstein. El aceptar que la energía de la luz está concentrada equivalía a revivir el debate de si la luz es un fenómeno ondulatorio o un fenómeno corpuscular. Y se repitió la historia del siglo anterior. Después de un siglo de que Newton había dicho es corpúsculo, pues todo el mundo decía es corpúsculo. Entonces aquí ocurrió algo semejante. Entonces durante 20 años los físicos más destacados, Lorentz, Planck y posteriormente Bohr en su modelo del átomo de hidrógeno se inclinó por la hipótesis de Planck antes que aceptar la hipótesis cuántica de Einstein. Afortunadamente, los cuantos de luz resultaron lo suficientemente repulsivos como para que algunos físicos experimentales se tomaran la molestia de tratar de demostrar que no existían. El más famoso fue Robert Millikan, un físico norteamericano que se pasó 10 años en su laboratorio haciendo mediciones del efecto fotoeléctrico para terminar de una vez por todas con lo que consideraba una teoría irresponsable y descuidada. Para su mala fortuna, acabó demostrando que Einstein tenía razón. Hoy los fotones son una realidad de nuestro nuevo universo. Tenemos detectores tan sensibles que pueden identificarlos uno por uno, lo que ha transformado por completo la observación astronómica. Los fotones son también la materia prima de la óptica cuántica, una nueva subdisciplina de la física basada en la habilidad de manipularlos individualmente, que promete sorprendernos en los próximos años con aplicaciones tecnológicas que tienen nombres de títulos de películas de viaje a las estrellas, como la criptografía cuántica, que utiliza fotones individuales para enviar mensajes en clave, y la teleportación cuántica, capaz de hacer algo como esto, pero por el momento no con una persona, sino con un solo fotón. Ya podemos asegurar que existen los fotones. Yo no diría eso. Yo diría que es un mecanismo, un modelo que funciona en condiciones bien definidas, esos son los modelos físicos, y asegurarse que el fotón existe o que el quark existe, son siempre frases que a mí me producen un poquito de preocupación. Ya habíamos demostrado definitivamente que la luz eran ondas, no teníamos ninguna duda al respecto.
Y ahora ya demostramos que son partículas y ya dejaron de ser válidos los experimentos de difracción de luz. Es un problema filosóficamente muy difícil y los físicos generalmente pisamos un terreno bastante pantanoso cuando nos metemos a hacer filosofía. Los filósofos nos dan más crédito de hacer buena filosofía de la que creo que merecemos. Y yo no diría que el fotón ya quedó demostrado para siempre. No creo que nada esté demostrado para siempre. Si, como propuso Einstein, la luz está en verdad hecha de fotones, ¿cómo pueden explicarse entonces el inmenso número de resultados experimentales que, según la física clásica, no dejan lugar a dudas de que la luz es una onda? Desde aquellos trabajos de Planck y Einstein, empezamos a sospechar que a nivel microscópico la física clásica y, por qué no decirlo, nuestro sentido común dejan de funcionar. Para ampliar tu visión del mundo, enfócate al conocimiento. En el ILSE contamos con un amplio catálogo de materiales multimedios educativos con los más variados temas, seleccionados especialmente para enfocarte a las áreas de tu interés. Conócelos. Para mayores informes, estamos a tus órdenes en los teléfonos que aparecen en pantalla o a través de nuestra dirección electrónica. http://www.ecompras.ilce.edu.mx. Hay alimentos que nos hacen vernos y sentirnos mejor. Y hay disciplinas que nos hacen vernos y sentirnos mejor. Acompáñanos en esta serie que te enseñará una de las filosofías de vida más antiguas y al mismo tiempo más actuales para verte y sentirte mejor. No dejes de ver Yoga. Domingos, 8 horas. Espacio EduSat. Si ves este programa, nadie te podrá decir que ver televisión no es sano. Acompaña a este grupo de especialistas en materia de salud que te orientarán acerca de las problemáticas y padecimientos más comunes y conoce los principales cuidados que se les deben dar a los niños para que crezcan saludables. Cuida tu espacio. Creando Fuertes. Sábados, 7 horas. Espacio EduSat.